diversos equipos industriales están, muchos de los digamos, accesorios están recubiertos con películas metálicas con la finalidad de dos cosas. Uno, principalmente mejorar su resistencia a la corrosión. Dos, darle un aspecto de presentación, mejorar su aspecto de presentación. Y también hay un área dentro de la electroposición de metales que es lo que llamamos electroposiciones finas, ¿no? Para hacer joyería, ¿no? En el mundo, el oro va a parar a las joyerías, ¿no? La plata va a parar a las joyerías, ¿no? La industria de joyería, que mueve pues millones de dólares por año, ¿no? Hay también aplicaciones de oro, plata en otras industrias, como son, por ejemplo, la industria electrónica, por ejemplo, ¿no? En la industria electrónica para los circuitos, ¿no? Se usa mucha electroposición de metales. Ya desde un tiempo atrás se ha desarrollado la electroposición de metales sobre objetos no conductores, como pueden ser, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Y un plástico que, digamos, se ha desarrollado mucho, se trabaja mucho, es el ABS, el acrilo nitrilo butadieno estireno. Ese plástico, ese material polimérico, se aplica dentro de la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Así como también dentro de la industria de cosméticos, ¿no? Se aplica muchísimo recubrimiento metálico, ¿no? En oro y plata, o combinaciones de ellos para depositar aleaciones. Bueno, el conocimiento también está aplicado a lo que es la industria minera, ¿no? En la industria minera, pues, los procesos electrolíticos son la etapa final, ¿no? Para obtener metales como oro, plata, cobre, zinc y otros, ¿no? En estos tipos de procesos no interesa el acabado, ¿no? No interesa el acabado. Lo que interesa es obtener un metal de alta pureza y poder finalmente trabajar con ese metal en aplicaciones posteriores, ¿no? Pero en el proceso que estamos tratando, las películas metálicas sí tienen una finalidad, ¿no? Son películas finas, que tienen presentación, que pueden o no tener brillo, eso ya dependerá de una aplicación en particular. Y este detalle de que sea una película delgada, tiene, digamos, mucho conocimiento detrás, porque detrás de eso también hay toda una química, como es la química orgánica, que se mueve, que también se desarrolla para poder facilitar reactivos que ayuden a mejorar la electroposición de los metales en cuanto a la granulometría. Entonces, hay agentes tensoactivos, agentes abrillantadores, que juegan un rol importante, ¿no? Para la electroposición del metal. Ayer yo les he mandado lo que nos han dado en la facultad. Dice que hay problemas con el Zoom. Y
Y realmente es un problema, no sé qué es lo que pasa. A mí me parece que es consecuencia de que han cambiado todo lo anterior por ponerle un código a cada curso, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Acá en el chat, por ejemplo, ahorita yo no puedo compartir la pantalla, no tengo a ninguno de ustedes aparecen acá, pero no están en el chat, ¿no? Por ejemplo, quiero mandar un mensaje, no puedo. Vamos a ver, ojalá. Todos los cursos que yo tengo acá cuando abro, por ejemplo, está fenómeno de transporte, industria de los procesos químicos, química orgánica, termodinámica. Esos son los cursos que yo tengo ahorita, pero no está electroquímica. Y esto es de la semana pasada, ¿no? No es de hoy día, ¿no? Vamos a ver. A ver un ratito, señores. Nos han dado un código nuevo, todo ha cambiado. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí se puede ver, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos un poquito a empezar nuevamente para tener la idea clara del inicio al final, ¿no? En este capítulo lo que vamos a ver es este proceso, ¿no? De cromado, proceso de cromado. Siempre escuchamos hablar de cromado, pero normalmente no sabemos cómo es que se realiza este proceso, ¿no? Este es un proceso que se aplica desde muchas décadas atrás y el cromado como tal es la última etapa de todo un proceso, ¿no? Vamos a ver acá, esto que ven acá a la derecha es un rack, así se llama un rack, aquí se pueden colocar objetos. Ven estas cosas que, toda esta estructura puede ser de bronce, puede ser de cobre,
está plastificado y las puntas por lo general siempre están libres, ¿no? Para hacer el contacto eléctrico. Bueno, nosotros habíamos comentado que la industria galvánica tiene sus propósitos, ¿no? Tiene sus objetivos, está enfocado en mejorar la resistencia a la corrosión de los materiales, embellecer, dar presentación a los objetos, hacer que los objetos tengan un mejor acabado, sobre todo cuando son objetos que son parte de la presentación de una estructura mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en un carro, ¿no? En un carro tenemos las máscaras, la parte delantera, ¿no? Los parachoques, etcétera, que están recubiertos con un metal. Tiempo atrás toda esa estructura delantera era de acero, ¿no? Que estaba cromado, pero hoy en día, por costos, por peso, por ahorrar consumo de combustible, etcétera, etcétera, gran parte de esos materiales son de plástico, ¿no? Y muchos de ellos están cromados, tienen esa apariencia de ser un metal, pero no lo son, ¿no? Entonces, la corrosión siempre va a ser un factor que tenemos que estar permanentemente combatiendo para garantizar, digamos, el tiempo de vida útil de un objeto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aplicando cubiertas metálicas, aplicando pinturas. Muchas veces aplicamos cubiertas metálicas y sobre ella aplicamos pinturas. Por ejemplo, en muchas estructuras de puentes, subestaciones, se hacen los procesos de galvanizado. Se aplican películas metálicas de zinc y luego se aplican pinturas. De esa manera se prolonga el tiempo de vida y bueno, paulatinamente cada cierto tiempo se van renovando las pinturas para que esa estructura pues no se corroa, ¿no? Aquí podemos ver el caso de un aro de carro, ¿no? Un espectáculo ya de por sí el acabado, ¿no? Bueno, nosotros siempre vamos a combatir la corrosión. La corrosión siempre va a estar presente porque la atmósfera siempre nos está rodeando con aire, con vapor de agua, y estos tienen un efecto, digamos, de destrucción sobre un objeto que de por sí, al estar sobre, digamos, perennemente o continuamente influenciado por este ambiente, se tiende a corroer. Por supuesto que hay otros ambientes que son mucho más agresivos, ¿no? Que lo que está en el aire, como puede ser vapor de agua, aire, oxígeno, ¿no? Hay ambientes que de por sí tienen, por ejemplo, presencia de cloro. En la industria cloroalcali, por ejemplo, ¿no? Hay en el ambiente cloro, o en ambientes que son cercanos al mar, también hay presencia salina, ¿no? Entonces, estos ambientes pueden acelerar el deterioro de un material. Ahí juegan mucho los recubrimientos metálicos, las pinturas, etcétera, para combatir la oxidación de los metales, que en estos casos por lo general son materiales ferrosos, ¿no? Aquí podemos ver las máscaras de los carros, ¿no? Todo esto se conoce con nombre de máscara, ¿no? Parachoque, etcétera, ¿no? En la motocicleta, ¿no? Las motocicletas. En los caños, ¿no? Los grifos, ¿no? También tienen recubrimientos metálicos en cromo, ¿no? Esto de acá es cromado, está cromado esto. En estas motocicletas también tenemos muchos objetos que son cromados. Los aros de los carros. Bueno, en general, un proceso electrolítico, cualquiera que fuese, bien como tema de interés la oxidación o la reducción, siempre tenemos un circuito parecido a esto, ¿no? Tenemos, en el caso propiamente de un proceso galvánico, de electroposición de un metal, tenemos el caso del ánodo,
son los electrodos externos, este es un solo polo, y el cátodo por lo general siempre va en la parte central, donde recibe el flujo de corriente eléctrica transportado por los iones que finalmente terminan reduciéndose sobre el objeto y generando una cubierta metálica con ese metal, ¿no? Bueno, ese movimiento iónico internamente está impulsado por una diferencia de potencial que es aplicado entre los bordes de los electrodos a través de una fuente de poder, ¿no? Un rectificador de corriente. Los electrodos pueden ser electrodos inertes, como pueden ser también electrodos activos. Cuando tenemos procesos como níquel, por ejemplo, que se ve acá, níquel, los electrodos son electrodos o ánodos de níquel, ¿no? Hay casos donde el electrodo no necesariamente se disuelve. Por ejemplo, podemos tener plomo, por ejemplo, acá, ¿no? Plomo. Y ese proceso es característico del cromado. No hay ánodos de cromo, ¿no? Hay ánodos de plomo, ¿no? Que es inerte para resistir ese ambiente sumamente ácido que tiene el comportamiento de la solución. Si tenemos un proceso como cobre, probablemente acá vamos a tener ánodos de cobre, ¿correcto? Ánodos de cobre. Y aquí en la parte central podríamos tener un objeto que es ferroso, un objeto que no es ferroso, bronce, latón, cobre. Podríamos tener también un objeto que no es conductor, un objeto como un plástico, por ejemplo, podríamos tener. Solo que para poder desarrollar un proceso electrolítico sobre un objeto que no es conductor, en primera instancia tenemos que hacer que su superficie sea conductora, ¿no? Y eso es todo un tratamiento previo. También nosotros la vez pasada estamos comentando que la distribución de un depósito metálico no es uniforme, ¿no? No es uniforme. Y aquí pueden ver ustedes el perfil de una electroposición de un metal, en este caso un cátodo que tiene superficies planas, cóncavas, angulares. Por ejemplo, en la parte que es cóncava, el depósito es mucho más grueso. ¿Por qué es más grueso y por qué en la parte convexa es más delgada? En la parte convexa es más delgada porque por ahí fluye menor corriente, porque hay mayor resistencia al tener una mayor profundidad, y en la parte externa fluye mayor corriente, ¿no? Y acá se puede ver la distribución, ¿no? Lo mismo sucede en la superficie plana, ¿no? En la superficie plana externa hay mayor flujo de corriente que en la interna, y por lo tanto el espesor del depósito es distinto al depósito que está en la parte interna. Entonces, claro que estas cosas que están mencionadas en esta figura, uno no lo puede percibir, digamos, estamos hablando de micras de películas metálicas, ¿no? Esto no lo podemos percibir nosotros con los ojos. Hay que hacer mediciones, ¿no? Se pueden hacer mediciones de las películas metálicas y podemos sacar incluso un perfil de la película metálica depositada a lo largo del objeto. Hay procesos como el cromado, por ejemplo, el cromado que es cromado duro, cromado de usos de ingeniería, donde a propósito, con una intencionalidad, se generan depósitos mucho más gruesos de lo que se necesita. Porque finalmente estos objetos que son recubiertos en cromo de alta dureza, se los rectifica para hacer el juego correcto dentro de una, digamos, de una matriz que ese objeto va a funcionar.
por ejemplo, muchos de esos objetos funcionan con rotación. Entonces, hay que darle la tolerancia respectiva para que ese objeto ingrese, pueda girar. Hay objetos que son como pistones, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que tener una tolerancia. Ya es todo un campo de especialización hacer esos trabajos, ¿no? Bueno, aparte de la distribución de corriente sobre un objeto, hay otros factores que pueden afectar el depósito metálico, ¿no? Como por ejemplo la polarización, el cambio de concentración en torno a la superficie del objeto, la eficiencia de la corriente, la relación de la densidad de corriente y la conductividad eléctrica es muy importante. Si el medio no tiene la conductividad eléctrica suficiente, entonces parte de la corriente eléctrica se transforma en calor y por lo tanto la eficiencia también se reduce. Entonces es muy importante conservar o mantener una eficiencia de la corriente a través de una correcta relación de la conductividad eléctrica con la intensidad de corriente. Ahora, la conductividad eléctrica está influenciada por los iones, ¿no? Pero podemos tener todas las sales disueltas y no necesariamente vamos a tener una gran conductividad eléctrica. Y eso es consecuencia de que no hay una gran disociación de la sal, ¿no? O sea, no forma gran cantidad de iones. Y por ello, muchas de las soluciones galvánicas necesitan temperatura, como por ejemplo el caso del níquel o el caso del cromo, ¿no? Que funcionan en promedio en unos 50 grados Celsius. Entonces, la temperatura en muchos casos es importante. La conservación del rango de pH para una electroposición también es muy importante. Hay electroposiciones como por ejemplo el caso del níquel, que es muy sensible al pH. Normalmente su pH está digamos, entre 4 y 5, ¿no? 4.5 es un valor adecuado. Si ya tenemos un pH por debajo de 4 o un pH por encima de 5, el depósito, la electroposición ya empieza a tener fallas. Entonces ya no se obtiene un depósito con calidad. Bueno, la presencia de aditivos que permiten generar electroposiciones de alto brillo, por ejemplo, ¿no? Y estos aditivos son los que permiten controlar la electroposición del ion respectivo. Entonces, al controlar la velocidad de electroposición, al controlar la velocidad de la reducción del catión, entonces organiza que la película se forme de una manera correcta. Porque podemos tener electroposición como en el caso, por ejemplo, de que han visto en la industria minera, por ejemplo, ¿no? En la industria minera podemos obtener grandes cantidades de cobre, pero esa placa de cobre que se obtiene no tiene una presentación porque, digamos, no buscamos eso. Lo que buscamos es obtener la mayor cantidad de cobre porque finalmente ese elemento metálico que está siendo reducido, finalmente va a terminar fundiéndose, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la conductividad se puede mejorar, pues, con la presencia de sales, la concentración adecuada de sales o manejando la temperatura, ¿no? Un incremento de temperatura mejora la conductividad eléctrica. Depósitos como níquel, cromo, no pueden hacerse sin corriente eléctrica, ¿no? Sin presencia de temperatura, perdón. ¿Por qué? Porque la solución, digamos, en su composición es altamente viscosa, por ejemplo, en el caso del níquel. Y necesitamos mejorar el movimiento iónico a través de la temperatura. La temperatura incrementa la disociación de las sales, reduce la viscosidad, lo que genera mayor movimiento iónico. Y eso uno lo puede notar experimentalmente. Cuando trabaja a 20 grados,
lo calienta a 30 grados, lo va calentando a 40 grados y vamos viendo cómo va mejorando el aspecto de la presentación de lo que es la película metálica. A partir de 40 grados ya se obtiene un depósito con ciertas características, vamos a decir, aceptables, pero no es todavía una película al 100% adecuada. Entonces, cuando se llegan a temperaturas del orden de los 50 grados a más, hasta 60, se obtiene ya películas metálicas pues, correctas, ¿no? O sea, una solución trabajando a 30 grados te produce un depósito, digamos, con una mala calidad, pero si lo calientas a 50 grados, te produce una película de una gran calidad, ¿no? Las películas metálicas también pueden tener estrés interno, ¿no? El estrés interno es consecuencia de efectos de organización de la reducción del catión respectivo. Cuanto más organizada esté la electroposición, cuanto mayor orden exista en la electroposición de los metales, la cristalización, o sea, esa reducción va a estar mucho más ordenada y por lo tanto el estrés será reducido. ¿Y el estrés es un problema? Por supuesto que es un problema, ¿no? El estrés puede hacer de que al haber una deficiencia en la cristalización, en la reducción, la película termine rompiéndose. Y uno aparentemente, cuando obtiene el objeto, bueno, está brillante, por llamarlo de alguna manera, y luego lo pones en el almacén y cuando lo vas a recoger nuevamente o vas a verlo, la película, por ejemplo, se ha roto, no se ha fracturado. Y entonces, esas fracturas pueden ser consecuencia del estrés interno y ahí juega mucho la presencia de aditivos para organizar la reducción del catión respectivo. Pero también puede haber estrés como consecuencia de acumulación, por ejemplo, de hidrógeno. El hidrógeno se puede absorber sobre la superficie de un depósito metálico y entonces ese hidrógeno, al quedar ahí atrapado, va a intentar, digamos, desalojarse, ¿no? Y por lo tanto, la película va a ser fracturada por este gas que va a intentar salir, ¿no? de ese depósito. También puede haber consecuencias de estrés como consecuencia de la reducción de otros elementos, como por ejemplo presencia de azufre, ¿no? Entonces es muy importante, por ello, manejar correctamente estos procesos con la finalidad de poder desarrollar un recubrimiento metálico que tenga las propiedades, las características que se desean. Porque no es, digamos, bienvenido que una película antes de ser usada ya esté fracturándose, ¿no? Y si es un objeto que necesita protección frente a la corrosión, entonces no hemos hecho nada, ¿no? Estamos perjudicando. Bueno, en torno al cromado, el cromado es un elemento metálico que se caracteriza por tener en primer lugar un reflejo azulado, que por lo general dentro de lo que es la industria de cromado se aplica sobre películas de níquel. El cromo como elemento metálico tiene un gran poder anticorrosivo y justamente esa capacidad es lo que se usa para poder preservar a un elemento de la corrosión. También tiene otras características, otras ventajas, ¿no? Tiene autolubricación, ¿no? Autolubricación es una característica muy especial de este elemento metálico, ¿no? Si ustedes ven un objeto cromado, difícilmente lo van a encontrar sucio, ¿no? O sea, los objetos, es muy difícil que la suciedad se adhiera sobre la superficie del cromo, ¿no?
Entonces, las películas de cromo, por lo general, son de poco espesor, ¿no? Dentro de un proceso de cromado. Normalmente están en el orden de los 0.3 micras, ¿no? Y ese espesor tan, vamos a decir, tan pobre, ayuda a mejorar la presentación, ayuda a mejorar la resistencia a la corrosión de un objeto. Y uno se pregunta, pero ¿por qué le aplicamos 0.3, ¿no? ¿Por qué no aplicamos más espesor y con eso podemos mejorar mucho más la resistencia? Lo que sucede es que no se puede, ¿no? No se puede. O sea, dentro de un proceso de cromado, ese es más o menos los niveles entre 0.3 y a 0.5 ya es una exageración, ¿no? De micras que se puede aplicar. Pero hay otros procesos de cromo, como son los procesos de cromo de alta dureza, lo que se llama hard chrome, o cromo para usos de ingeniería, donde los espesores pues superan largamente 10, 15 micras, ¿no? Porque son procesos que pueden demorar horas y horas, ¿no? Pueden demorar 10 horas, un solo objeto, ¿no? Entonces, estos recubrimientos que nosotros en este momento estamos hablando son recubrimientos decorativos. Y como recubrimiento decorativo, el cromado se aplica sobre objetos que tienen una película de cromo, no, perdón, de níquel. Y para aplicar una película de níquel, por lo general esta se suele aplicar sobre una película de cromo, de cobre, ¿no? De cobre. Entonces tenemos en el cromado un sándwich de películas, ¿no? Vamos a tener películas de cobre, níquel y finalmente de cromo, que es lo que vemos, ¿no? Y decimos, oye, este objeto está cromado, pero no es que tiene la película de cromo directamente aplicada como lo que se hace en el proceso de cromado, ¿no? Y estos espesores de las cubiertas metálicas también están normalizadas, tienen sus ACTMs dependiendo de los tipos de ambientes donde los objetos van a estar expuestos, ¿no? Por supuesto, también se pueden hacer electroposiciones aparte de los metales ferrosos, donde hay una gran aplicación, también sobre aleaciones de bronce, latón, SAMAC, que es una aleación basado en zinc. Hay varios tipos de SAMAC, hay como 6 tipos de SAMAC. El SAMAC más o menos está en un porcentaje de zinc de un 94%. Entonces, ese 6% puede tener varios diferentes metales y se tiene una gran gama de aleaciones de SAMAC, ¿no? Y este SAMAC tiene a ver, una gran aplicación, por ejemplo, las correas, por ejemplo, las correas, la correa que tiene seguramente ahorita esa hebilla, la gran posibilidad de que sea de SAMAC, ¿no? Sea recubierto de SAMAC. Pocos, algunos hacen de bronce, ¿no? Pero pocos, pues, ¿no? Porque también tiene su costo, ¿no? Entre un bronce y un SAMAC, bueno, el bronce pues muchísimo más caro, ¿no? El SAMAC es muchísimo más barato, ¿no? Entonces, por costos, muchas de esas hebillas están niqueladas y ahí termina, ¿no? Como níquel. O se hacen otros tipos de acabados con la finalidad de mejorar la apariencia de esa hebilla, ¿no? O también se aplica mucho en adorno de zapatos, ¿no? También se pueden cromar materiales plásticos, ¿no? ABS, es uno de los más usados, pero en principio se podría hacer, por ejemplo, sobre fibra de vidrio, por ejemplo. Bueno, acá nadie lo ha hecho. Hace unos años atrás, a ver, seguramente unos 8 años atrás,
me parece que fue el 2013 por ahí, cuando todavía se podían hacer tesis entre dos. Ahorita estoy sugiriendo que vuelva nuevamente eso, ahí a través del rectorado. Vamos a ver si es que se puede lograr de que las tesis vuelvan a hacerse entre dos, ¿no? Por lo menos acá mi experiencia siempre ha funcionado muy bien. Los chicos han trabajado y han podido graduarse, ¿no? No, les comento esta experiencia de dos jóvenes, bueno, era una pareja, ¿no? Pero no, eran compañeros, no pareja en relación de vínculo sentimental, ¿no? Estaban trabajando sobre hacer recubrimiento en plástico ABS, ¿no? Y bueno, por esas cosas que nadie entiende, casi terminaron la tesis y desaparecieron. Y uno de ellos me parece que se casó y ahí terminó la fuerza, el empuje para sacar la tesis, ¿no? Pero se pueden hacer sobre distintos otros tipos de materiales que no necesariamente son conductores, ¿no? Entonces, en el proceso de cromado, por ejemplo, en la solución tenemos iones de cromo, bueno, no iones, sino parte de el cromo está en su estado de valencia más 6. Entonces, para alcanzar reducirlo, bueno, paulatinamente va a ganar electrones hasta convertirse en cromo cero, ¿no? Cromo metálico. Y este mecanismo ha sido estudiado por muchos, intentando explicar cómo es que el cromo 6 pasa a cromo metálico, ¿no? Aquí se puede ver rápidamente lo que es la parte del cromo de alta dureza, ¿no? Que pueden ir recubrimientos con espesores pues increíbles, ¿no? De 1 hasta 50, en fin, el espesor requerido, ¿no? Por eso es que este proceso puede demorar horas, ¿no? Puede demorar horas, 5, 10, 15 horas, ¿no? Hacer este proceso para alcanzar los recubrimientos con el espesor deseado. Y como pueden ver ustedes acá son objetos pesados. Este, por ejemplo, es un eje. Seguramente este eje va a estar rotando en algún circuito de trabajo, o seguramente podría ser, por ejemplo, un pistón, ¿no? Un pistón donde entra y sale, ¿no? Con una alta presión. Y este recubrimiento metálico tiene que soportar esa fricción, ¿no? Lo que no sucedería si aplicamos un objeto con cromado decorativo a trabajar, o lo ponemos a trabajar en un sistema hidráulico. No resistiría esa condición. ¿Por qué? Porque ese objeto no está, o esas cubiertas metálicas no están hechas para eso. Por eso es de gran interés recubrimientos metálicos de alta dureza, porque la industria, por ejemplo, la industria de plásticos, para inyectar el polímero se necesita un pistón, ¿no? Un pistón. Y ahí la fricción es tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de un plástico fundido como una miel que hay que hacer lo que ingrese a través de una rendija muy pequeña para formar un objeto, ¿no? Una bandeja, por ejemplo, ¿no? Entonces, la industria de los plásticos está altamente ligada a la industria galvánica, ¿no? En la parte de cromo duro. Acá se puede ver motocicletas, ¿no? Que tienen recubrimientos metálicos de cromo. Bueno, hay motocicletas que cuestan pues un dineral, ¿no? Las Harley, por ejemplo. Entonces, las propiedades del cromo duro, principalmente su dureza, ¿no? Esta es casi la de un acero, ¿no? La de un acero. Tiene un coeficiente de fricción bastante bajo, ¿no? Se tiene autolubricación. Bueno, de por sí es un material que resiste muy bien a la corrosión. Y como es un metal altamente duro, bueno, puede resistir la fricción. Aquí podemos ver rápidamente algunas aplicaciones del cromo, ¿no? Por ejemplo, en pistones, ¿no? Pistones,
matrices, por eso le decía, en la industria del plástico, la industria del plástico trabaja con matrices, ¿no? Y una gran variedad de matrices. Entonces, hay que hacer presión a través de un sistema, un eje como esto, para impulsar al plástico fundido a que ingrese en una rendija de poco espesor, de poca abertura, para formar un objeto en particular, ¿no? Vástagos hidráulicos, neumáticos, cigüeñales, pistones, etcétera, se aplican esta película metálica de alta dureza. El tren de aterrizaje de los aviones, por ejemplo, también tiene películas de cromo de alta dureza, ¿no? Este es un sistema de cromado, donde este eje, digamos, en este caso ya el eje se está sacando del reactor. Aquí pueden ver ustedes digamos, una estructura que se arma para hacer especialmente esto. Imagínense que esto tenga 5 metros de altura. Bueno, tiene que tener este reactor por lo menos unos 6 metros de altura, ¿no? O de profundidad para poder introducir este objeto, ¿no? Bien, en cuanto al tema que estamos tratando de comentar, el diagrama del proceso de cromado es esto, ¿no? Que ven. Este proceso de cromado inicia con un tratamiento mecánico, físico, químico sobre el objeto, ¿no? Hay que, por ejemplo, de repente lustrarlo, porque el objeto recién ha sido procesado, no tiene óxidos. Hay objetos que se van a reprocesar, por ejemplo, y entonces muchos de ellos pueden tener pinturas. Hay que remover las pinturas, hay que hacerle un arenado, hay que remover óxidos. Bueno, hay que hacerle un decapado químico a muchos de ellos, eliminar la película de óxido. Esto se hace con soluciones ácidas. Normalmente lo más común que se aplique es ácido sulfúrico, ¿no? Puede usar agentes tensoactivos que hacen que el ácido sulfúrico solamente remueva la parte oxidada. Entonces, si nosotros colocamos un objeto y en una solución ácida, estamos hablando de solución ácida al 10% de ácido sulfúrico, es lo que normalmente se usa. Si nosotros no usamos un aditivo, el ácido va disolviendo al óxido, pero a su vez también la parte libre va siendo atacada, ¿no? Entonces, al final podemos terminar un objeto totalmente desgastado y deteriorado, ¿no? por el propio ácido. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, normalmente estas soluciones se les añade un agente tensoactivo que evita que el ácido sulfúrico ataque al material, ¿no? Entonces, cuando este objeto ya está totalmente limpio, viene un proceso electrolítico que se llama desengrase, ¿no? El desengrase puede llevarse a cabo en un polo positivo o en un polo negativo. En este proceso de desengrase electrolítico hay una saponificación. La solución normalmente es alcalina y con la grasa superficial que el objeto pueda tener, bueno, va a formar glicerina incluso, ¿no? Entonces, y la grasa con la soda cáustica que produce lo que se conoce como el proceso de saponificación. Entonces, estos procesos electrolíticos de desengrase es para eliminar la grasa, pero así como usted tiene un lapicero a la mano seguramente, en esa superficie hay grasa, ¿no? Me refiero a ese tipo de grasa, ¿no? No me refiero a una grasa que esté como mantequilla, ¿no? O como una grasa que fue aplicada a un objeto, ¿no? No, es una grasa que usted no lo ve, pero que podría impedir que haya una correcta reducción del catión respectivo, ¿no? Entonces ese objeto tiene que ser convenientemente lavado. Esta solución es alcalina, entonces hay que lavarle con
con una solución ácida para neutralizar restos de la solución anterior, ¿no? Entonces, cuando este lavado está bien correctamente desarrollado, ya se puede pasar, en el caso de objetos ferrosos, se puede aplicar previamente una película o se debe aplicar previamente una película de cobre, pero a través de un medio alcalino. Es una deposición de cobre a través de un medio cianurado, ¿no? A través de un medio cianurado. Lo mismo, esta solución cianurada de cobre, o sea, el cobre en este caso está formando parte de un complejo, de un anión acomplejado, cobre con cianuro. Hay que lavarlo, hay que neutralizar esta solución ácida, alcalina de este proceso anterior y tenerlo libre de restos del proceso anterior para poder ser posteriormente puesto el objeto en un medio ácido. Es decir, se va a someter al objeto a una electroposición de cobre, pero a partir de un medio ácido. Entonces, con esta electroposición estaríamos teniendo dos películas de cobre, ¿no? Y hay una gran diferencia. Si nosotros queremos aplicar una película de cobre sobre un material ferroso y lo introducimos acá en esta solución de medio ácido, no obtenemos una película de interés, ¿no? Lo que hacemos es una reducción, pero una reducción violenta, y la reducción forma un lodo, ¿no? Y no una película metálica. Entonces, por eso es importante añadir previamente una película de cobre, pero a partir de un medio alcalino, donde el hierro y el cobre no forman una pila en la cual vaya a darse la reducción violenta del cobre, ¿no? Entonces, al tenerlo al cobre en una composición o en una estructura acomplejada, la presencia de cobre es muy baja en la solución y por lo tanto su capacidad de reducirse es muy pobre. Entonces es por ello que se puede hacer mediante un potencial externo la reducción del cobre sobre el hierro. Entonces, para mejorar el espesor de la película de cobre, ya hacemos un medio ácido. Y esta película se caracteriza por ser una película muy fina, de alto brillo. Entonces, con el tiempo controlado podemos tener el espesor correcto para ese objeto en particular, ¿no? Este proceso podría demorar, por ejemplo, 20 minutos, podría demorar 30 minutos, dependiendo del espesor que deseemos. Mientras que esto sobre ese mismo objeto puede demorar 10 minutos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Todos estos procesos están seguidos de un lavado intenso para impedir que restos de esta solución pasen al siguiente proceso. Entonces, aquí el siguiente proceso sería la electroposición de níquel, ¿no? Este sería una cubierta de níquel sobre un objeto que tiene dos películas ya de cobre, ¿no? Si nosotros pudiésemos tener un objeto que hacemos un estudio, lo podríamos romper, lo podríamos colocar en una estructura, en una resina, lo podríamos sacar un perfil de las películas metálicas y podríamos darnos cuenta de que ahí hay dos películas de cobre, por ejemplo. Y si llegamos hasta el níquel, podríamos darnos cuenta de que hay tres películas de níquel. No se puede distinguir con facilidad a través de un microscopio electrónico de barrido. Entonces, en el níquel nosotros tenemos varias posibilidades, ¿no? Varias posibilidades de poder obtener una película de níquel. Podemos tener una película de níquel brillante con reflejo blanquecino. Podemos tener una película de níquel que sea mate, es decir, que no tenga brillo, y podemos tener un níquel que es, por ejemplo, níquel negro, ¿no? Níquel negro, por ejemplo. Yo pensaba hace mucho tiempo, ¿por qué no hacer un níquel que sea un reflejo azulado, ¿no? Un reflejo azulado. El níquel negro es muy bonito, el níquel mate también es muy bonito,
dependiendo de los objetos, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene la película de níquel, nosotros podemos nuevamente lavar intensamente y finalmente lo podemos aplicar una película de cromo, ¿no? Y eso es lo que llamamos cromado decorativo, ¿no? Un cromado decorativo tiene 4 películas de metal, ¿no? 2 de cobre, 1 de níquel y finalmente la de cromo, ¿no? Entonces, cuanto más espesor tenga la película de níquel, mayor protección tendrá el objeto frente a la corrosión. Entonces, aquí se pueden ver, por ejemplo, un objeto antes y un objeto después, ¿no? Esto ha sido ya un objeto que ha sido arenado, ¿no? Para remover pintura, para remover óxidos. Y este deterioro superficial, por ejemplo, puede ser recuperado, ¿no? Se puede hacer una recuperación de esta parte, ¿no? Se pueden aplicar soldaduras especiales para sellar todo esto, ¿no? Y evitar, digamos, que se observe en el proceso final, ¿no? Porque un proceso electrolítico no es un sellador, ¿no? Simplemente va a copiar toda digamos, el perfil de la superficie y lo va a reflejar como tal. Bueno, aquí se pueden ver procesos de arenado sobre estructuras grandes, ¿no? Siempre se tiene un tanque con arena y se aplica un compresor para impulsar el flujo de arena hacia el objeto, ¿no? Y remover, bueno, costras de óxidos, pinturas, etc. Los arenados pueden ser, por ejemplo, con distintos tipos de calidades de arena, inclusive se puede hacer también arenado con arena húmeda. Bueno, los decapados es para la eliminación de óxidos, ¿no? De herrumbres de la superficie de un metal. Y bueno, el preferido es el ácido sulfúrico, ¿no? También se puede hacer con ácido clorhídrico, ácido nítrico, pero la verdad que yo nunca lo he hecho. No me gusta, nunca me ha gustado aplicar ácido clorhídrico, ácido nítrico. Uno, que son caros, y otro, que son generadores de humos, ¿no? En cambio, el ácido sulfúrico es mucho más barato y no genera humos, ¿no? Bueno, estos son equipos para lustrar la superficie, ¿no? Inicialmente, este equipo que ven acá, esta máquina, ya es para lustrar el objeto. Lustrar el objeto. Pero inicialmente aquí se aplican otros tipos de mecanismos para alisar la superficie, para remover costras, por ejemplo. Se pueden hacer con este sistema que ven acá. Este es un disco que está girando a gran velocidad y se puede lustrar el objeto, remover, digamos, imperfecciones de la superficie, ¿no? Grandes. Entonces, cuando ya tenemos la superficie lo más uniformemente posible, se puede aplicar ya un lustrado, ¿no? Un lustrado sobre la superficie, donde se va a tratar de tener la superficie lo más homogéneamente lisa, lo más homogéneamente posible para poder hacer un recubrimiento metálico. Y acá tienen ustedes un proceso de desengrase, ¿no? Fíjense, aquí hay un rack donde hay distintos tipos de objetos y la solución de desengrase electrolítico puede tener soda cáustica, una sal entre 40 y 50 gramos, soda cáustica entre 80 y 100 gramos para un anoico, para un catódico es menos agresivo, ¿no? Menos agresivo y también la densidad de corriente es mucho más baja. Normalmente son a temperatura ambiente que estos procesos se desarrollan y los electrodos normalmente son de acero. Y bueno, después de hacer un lavado intenso, hay lo que viene a ser una electroposición de cobre en un medio alcalino, ¿no? Donde el cobre va a estar conformado por una solución compleja de cianuro de cobre, ¿no? Entonces, estos procesos electrolíticos por lo general no demoran mucho tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo demora, el objeto se vuelve más así como un color a ladrillo, ¿no? Estos ladrillos King Kong que conocen como si fuese de una manera ya, a ver cómo diríamos,
cuanto más tiempo pasa, el recubrimiento metálico se va deformando sobre la superficie del objeto, se va haciendo granos mucho más gruesos, ¿no? Entonces, esta es una electroposición por lo general de corto tiempo. En algunos casos puede demorar 3 minutos, dependiendo de cómo se esté llevando a cabo el proceso, qué tipo de objeto sea, puede demorar 10 minutos. Y inmediatamente se retira, ¿no? Lo que se quiere, si es un objeto ferroso, es inicialmente tener una película que cubra el objeto para poder aplicar una película en un medio ácido, ¿no? En un medio ácido tenemos una solución de sulfato de cobre entre 200 a 240 gramos por litro, ácido sulfúrico entre 50 a 60 gramos por litro y aditivos. Y esto normalmente trabaja a una temperatura ambiente, ¿no? A una temperatura ambiente. Y aquí el cobre, en esta solución, el cobre está como cobre más 2, ¿correcto? En solución, ¿no? En solución. Mientras que acá no hay cobre, ¿no? Aquí la concentración de cobre libre es muy baja. Normalmente está como una solución acomplejada de cobre con dos cianuros, ¿no? Y su nivel de oxidación acá está como cobre más 1. Entonces, esto puede ser aplicado, esta película metálica se puede aplicar sobre objetos que no necesariamente son conductores, ¿no? Pero eso dependerá de un tratamiento previo del material. Aquí podemos ver aplicaciones distintas, ¿no? de cobre, ¿no? Sobre pernos, por ejemplo, ¿no? Etcétera, sobre tubos, bueno, sobre otros tipos de objetos. El níquel sí es un proceso que necesita temperatura, ¿no? Normalmente la temperatura está entre 50 a 60 grados Celsius. Y aquí se usa sulfato de níquel, cloruro de níquel y ácido bórico, que es la sal, esta es una sal ácida, ¿no? Este es ácido bórico, este es en polvo. Este forma una solución tampón o regulador del pH del medio, ¿no? Este controla el pH de la solución que está, cuando la solución es nueva, más o menos entre 4.5, ¿no? Y puede darse un rango entre 4 a 5, ¿no? Fuera de esos rangos ya la película empieza a tener problemas, ¿no? De presentación, acumulación de granos, manchas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se puede ver el peso teórico. Esta sería la formulita para aplicar el peso teórico. Acá está el amperaje, el tiempo en horas, para ver cómo se llama, qué espesor finalmente podría tener un material, ¿no? Aquí también se puede aplicar para materiales no ferrosos, ¿no? O materiales no conductores. Y aquí tenemos densidad de corriente y las micras que nosotros queremos dar a un objeto y qué tiempo va a tomar ese proceso, ¿no? Si nosotros aplicamos, normalmente aquí se trabaja entre 3 a 6, no más rápido. En realidad la solución puede trabajar entre 1 y 6, ¿no? Pero si tú trabajas, por ejemplo, con 3 amperios por decímetro cuadrado y quieres dar, por ejemplo, 10 micras, tendrías que tomar más o menos 13 minutos de tiempo, ¿no? 13 minutos de tiempo para 10 micras. Y si quieres dar más espesor, 20 micras, 26 minutos, ¿no? Y aquí se pueden ver algunos acabados del níquel, ¿no? Hace un momento yo le mencioné el níquel negro, ¿no? Espectacular, ¿no? Y yo siempre pensaba, oye, pero ¿por qué no podemos hacer un níquel que sea medio azulado, ¿no? Así como la solución de sulfato de cobre, ¿no? Es espectacular, ¿no? Entonces, níquel, y miren este revólver, está también con níquel. Aquí hay níquel negro, una combinación de níquel negro, etcétera, ¿no? Aquí está el níquel mate, miren, níquel mate, también se ve espectacular, ¿no? En las luminarias, ¿no? Níquel mate, seguramente en tu habitación de repente hay así, ¿no? O níquel satinado también se llama, ¿no? Esta es una planta galvánica, como debe desarrollarse, ¿no? Aquí tiene un sistema de extracción de gases, ¿no? En cada proceso que se esté llevando a cabo. Bueno, pueden ser también procesos que se trabajan, no como en el caso que han visto ustedes al inicio, donde un objeto está siendo, o muchos objetos están siendo puestos en el reactor, ¿no? Sino, por ejemplo, podríamos tener
objetos, imagínense ustedes objetos como, por ejemplo, por alguna razón hay un objeto que se parece a un botón, por ejemplo, ¿no? Imaginemos como un botón, por ejemplo. Y si usted tiene 100 kilos de botones, ¿cuándo lo harías, no? Sería muy complicado estar agarrando un botón y colocarlo o tratar de sujetarlo para llevarlo a cabo el proceso, ¿no? Entonces, este tipo de procesos se desarrollan con ese tipo de objetos a través de un sistema que se llama barrel plating, ¿no? Este es en español es un tambor, ¿no? Un tambor. Este es un tambor que gira, los objetos están dentro, este es como una malla que tiene una perforaciones muy pequeñitas donde ingresa el líquido y sale finalmente, ¿no? Entonces, este objeto ingresa en el reactor y internamente está rotando, ¿no? Rotando, no es una rotación grande, más o menos estamos hablando de unas 15 revoluciones por minuto, más o menos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el caso del cromo, ¿no? 330, 350 gramos por litro de anhidrido crómico, agua y la presencia de ácido sulfúrico, ¿no? Más o menos 1 mililitro por litro, ¿no? Y esto sí tiene que ser muy, muy controlado la presencia del ácido sulfúrico, ¿no? Si nosotros tenemos ácido sulfúrico en exceso, la película de cromo no se desarrolla. Lo mismo si tenemos ácido sulfúrico en defecto, tampoco se desarrolla, ¿no? El control del ácido sulfúrico acá es muy delicado. Este proceso necesita de la presencia de sulfato para poder desarrollarse, ¿no? Digamos, la sustancia química que normalmente se aplica es el ácido sulfúrico. También acá se suele aplicar agentes tensoactivos, humectantes. Como esto genera, el rendimiento de este proceso del cobre ácido y del níquel, el rendimiento es más o menos del orden del 95%. Del cobre en medio cianurado estamos hablando del 50%. En este proceso de cromo el rendimiento es del más o menos a nivel de industria 10%, ¿no? A nivel de industria 10%. Cuando realicé la tesis, ¿no? Logré alcanzar, bueno, en ese entonces lo hicimos entre dos, logramos alcanzar 14.5% de eficiencia, pero era a través de un sistema de 25 litros y todo controlado en el laboratorio, ¿no? No acá en la UNI, no lo hicimos acá en la UNI. Pero este proceso a nivel industrial solamente llega al 10%, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes, estos electrodos son de plomo, ¿no? Esto es de plomo. Esta espuma que ven es porque hay un agente humectante, un aditivo, que reduce la tensión superficial y permite de que los gases de hidrógeno que se generan en gran cantidad, digamos, no se incorporen dentro de la película del cromo, sino salgan con mayor facilidad fuera del sistema, ¿no? Y por eso es que ustedes ven acá una espuma, bueno, el color medio naranja es como consecuencia de la misma solución, ¿no? Entonces aquí la corriente que se usa sí es bastante elevada, ¿no? Normalmente se usa en promedio hay unos 25 amperios por decímetro cuadrado. En los casos anteriores, en el caso del cobre cianurado es 1 a 2, en el cobre y níquel brillantes se usa entre 1 a 6 amperios por decímetro cuadrado, pero acá es en promedio 25, ¿no? Y aquí el cromo más 6 va a cromo 0, ¿no? Hay todas unas teorías de cómo esto se desarrolla, ¿no? Como que muchos han estado investigando esto, ¿no? Cómo es que se da este proceso, ¿no? Entonces, también este proceso se puede aplicar sobre ABS, ¿no? Si un objeto como un plástico ABS ya tiene una película de cobre, le puedo aplicar otra de níquel. Si ya tiene de níquel, le puedo aplicar una de cromo, ¿no? Bueno, aquí se pueden ver objetos que son cromados, ¿no? Y el reflejo es un reflejo azulado, ¿no? Entonces, miren, estos espejos de
de las camionetas, ¿no? Entonces, este es un plástico ABS. Este es un plástico ABS. Entonces, el cromado, en resumen, tiene este proceso. Si fuera un acero, tiene un cobre cianurado, un cobre de alto brillo y de mayor espesor, un níquel brillante, mate o negro, si es que ahí termina, ¿no? Y finalmente una delgada película de cromo, ¿no? Y a este proceso electrolítico lo llamamos, o a este proceso galvánico lo llamamos cromado, ¿no? Cromado decorativo. Y se pueden aplicar, por ejemplo, para objetos del hogar, ¿no? En las duchas, por ejemplo, ¿no? Los carros, etc. Las aplicaciones del cromo, pues, se aplican en la industria automotriz, metalmecánica, aviación, textil, luminarias, etcétera, ¿no? Los aviones, esta es la industria luminaria, ¿no? Estos son muy bonitos estos objetos decorados con películas metálicas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, acá en la parte superior es níquel mate, ¿no? Pero acá tenemos cromo brillante, ¿no? O también puede ser níquel negro, ¿no? En las luminarias. En la industria textil se aplica mucho por donde se hace correr los hilos, ¿no? El algodón que nosotros tocamos es que es muy suave, pero el algodón en sí, cuando está convertido ya como un hilo, cuando pasa sobre un objeto a gran velocidad, lo corta. Es una cosa de no creerlo, ¿no? Pero por eso es que en la industria textil hay lo que llaman peines, por donde pasa así, literalmente es como un peine, ¿no? Que usamos para arreglarnos el pelo. Y, y entre esos, no sé cómo se llaman, dientes, algo así, pasa el hilo, ¿no? Como direccionadores. Y ahí se utiliza películas de cromo, ¿no? Y muchos de ellos cromo de alta dureza para evitar de que el hilo de algodón lo deteriore a la estructura, ¿no? A ese accesorio, etc. En los aviones hay mucho cromo, níquel, zinc, etc., ¿no? Este es el IRAS 380. Bueno, hay equipos para medir espesores, ¿no? El Cometer, por ejemplo, este es un micrómetro que permite determinar el espesor de una película metálica, ¿no? Entonces, está diciendo cuánto hay acá, ¿no? 9.8 micras, ¿no? Pero también, cuando se hacen estudios, por ejemplo, se pueden encapsular un objeto pequeño, se le puede hacer cortes, se le puede pulir, ilustrar y examinarlo a través de un microscopio electrónico, ¿no? Esto de acá es un durómetro, ¿no? Este es un durómetro para medir la dureza de una película metálica. Este es para medir espesor de películas, no para medir la dureza del objeto metálico como tal, ¿no? La base no. Hay otros métodos para medir. Yo tengo un trozo de acero, quiero medir cuánto es su dureza. Tengo un trozo de algún metal, quiero medir su dureza. Bueno, hay métodos, ¿no? Este es para medir la película como tal. Bueno, equipos como microscopio electrónico de barrido, esto ya en la UNI hay dos, en ciencias hay dos poderosísimos que ustedes pueden usar de repente, o no necesariamente ustedes lo van a usar, ¿no? Sino llevar de repente cuando hagan su tesis y ahí le toman las micrografías, las fotografías que ustedes necesitan. Este es un microscopio electrónico de barrido. Bueno, este es el laboratorio de fisicoquímica después que logramos, cuando estuve en la jefatura del laboratorio, tumbamos todo el laboratorio. Estuve de jefe y boté todo lo que había dentro y colocamos estas nuevas estructuras, ¿no? Entonces ahí estaba haciendo, esto ya es como las 12 de la noche, estaba haciendo yo un trabajo solito, tarde de la noche. Incluso en ese momento también tenía un par de tesistas que hacían su trabajo en la noche, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó trabajar así, ya y empujar al tesista, ¿no? Porque si no, lo hace pues en 10 años, ¿no?
Miren, aquí tenemos esta es una película de zinc, cobalto y níquel, ¿no? La película principal está conformada por zinc, a la cual se le ha incorporado cobalto y níquel para mejorar su resistencia a la corrosión y dureza, ¿no? Acá se está midiendo la dureza de la película metálica. Este es el durómetro. Esto está en ciencias también. Nosotros no tenemos esto, ¿no? Esto está en el laboratorio del vicerrector actual de investigación, el doctor Taller. Este tiene un indentador, un diamante, que, bueno, hace digamos, con la presión que se aplica, forma acá una huella y se puede medir el diámetro y calculando los diámetros a través de este lente, se puede determinar cuál es la dureza de esa película, ¿no? Bueno, aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Podemos hacer una película metálica y la podemos encapsular en una resina, ¿no? A esta resina la podemos lustrar y aquí estamos viendo el perfil de la matriz, digamos, la base del objeto y a los costados se puede ver un color medio gris. ¿No? Entonces, este objeto se coloca acá para sacar un perfil del espesor de la película metálica, ¿no? Y así como les menciono, se puede hacer de cualquier otro tipo de metal, ¿no? En el caso de cobre, níquel, sí podemos hacer cortar al objeto o hacer un objeto previamente y encapsularlo, ¿no? Y entonces se hace todo el análisis de los espesores. Este es un microscopio óptico. También está en ciencia. Esta es una vista del microscopio del CEN, ¿no? Que, bueno, ese CEN actualmente ya fue dado de baja en ciencia, ¿no? Ahora hay los modernos, ¿no? Y aquí se puede ver la película de zinc, cobalto y níquel. Esta es la base de hierro. Eh, Esta es la resina, esta cosa blanca que ven, esta cosa transparente es un sólido que se ha solidificado, acá es una resina. Eh, Esta es la resina. Esto que ven acá, este blanquito, son restos del proceso de pulido, lustrado que se hace para poder estudiarlo, ¿no? Bueno, este es ya con microscopía de fuerza atómica. Esto fue hecho en el IPEN para medir, ya para definir los tamaños de granos incluso, ¿no? Miren, que se puede ver como arrocitos, ¿no?
Miren, han visto ustedes acá, yo le voy a decir algo honestamente. A mí siempre me ha gustado, así como ven este señor que hace su proceso, esto es en México, aquí en Perú también es así, señores. Muchas de estas industrias, o la gran mayoría de estas industrias galvánicas, han sido hechas por personas que ¿no? A punta de preguntar, personas que muchas veces ni siquiera han terminado el colegio, pero han hecho algunas empresas importantes en la industria galvánica acá en Perú. Si ustedes van a, por ejemplo, a comprar cerámicos, ahí ven griferías cromadas, ¿no? Muchas de esas industrias han surgido así de personas que no sabían hacer nada en esto y sin embargo han podido impulsar una industria, ¿no? Hay otros que han mejorado mucho, pero la gran mayoría de industrias es así, ¿no? Digamos, industria, digamos, pequeña. Acá hay una empresa en el Callao que se llama Recolza. Recolza hace exclusivamente cromo duro, ¿no? De objetos para minería, para petróleo, ejes. Y es toda una industria, ¿no? Es muy caro un recubrimiento de cromo de alta dureza. Aquí han visto ustedes cómo hace ese señor el cobre, el níquel y le aplica finalmente oro, ¿no? Y el oro es rápido, ¿no? Es rápido. Han visto ahí el níquel caliente, el oro también caliente, pero también hay oro que es así a temperatura ambiente, ¿no? Y en cada una de esas situaciones se tiene, digamos, un cierto color, ¿no? ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profesor, tengo una consulta. En la parte Dígame. final se observó que pasó una centrifugadora terminando todo el proceso. ¿Eso es para que retirar ciertas No, ese es grasas? centrifugado, ese es para secar el objeto, ¿no? Ese funciona con temperatura, tiene sus resistencias eh, y como está caliente, rápidamente evapora la humedad del objeto, ¿no? Porque no se puede dejar que el objeto esté húmedo, porque si la humedad se seca, entonces va a dejar una marca sobre la superficie, ¿no? Y si ya deja una marca, bueno, simplemente ese objeto ya perdió su calidad, ¿no? Y lo otro, profesor, vi que en su manera rústica tenían como 3 baldes, creo, antes de entrar al baño. Este, ¿Tiene alguna importancia esos tipos de 3 tipos de baños antes de entrar al, a la, a la- al proceso? ¿Puedes repetir, por favor? O sea, vi en el video que hay antes de entrar al baño pasa como que dices, por un lavado de 3 baldes. ¿Tiene gran importancia ese tipo de lavado que hace antes de entrar al proceso? Claro, pero si usted ha visto que es lo que estoy mencionando, ¿no? En el diagrama de flujo, el lavado es muy importante, ¿no? Hay objetos, normalmente ya cuando es un proceso, digamos, industrial, bien organizado, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, el señor, yo, la verdad, como diría, me quito el sombrero, ¿no? Porque son personas que estoy seguro no saben nada de química, pero hacen, o sea, a punta de preguntar, consultar, y lo logran hacer, ¿no? Tú ven ahí que no tienen ni siquiera guantes, y ese tipo de cosas, por ejemplo, en Estados Unidos no sucede, ¿no? No sucede, pero así también es acá en Perú, ¿no? Muchas de las empresas galvánicas hacen así joyería, así como han visto este señor, ¿no?
Miren, en el videíto cortito que han visto es un proceso con tambor, ¿no? Es una empresa ya mucho más organizada, ¿no? Eh, Han visto ahí su sistema de centrifugación al final, ¿no? Lo mismo se hace cuando se hacen pernos, clavos, objetos pequeños, se secan así por centrífuga, ¿no? Y cuando son objetos grandes, normalmente se suele hacer, por ejemplo, sumergirlo en agua caliente, ¿no? Entonces, por diferencia de temperatura, el agua se evapora. Y aún así se aplica a veces aire, ¿no? Para evitar de que el agua quede sobre la superficie y deja una mancha, ¿no? Que ya no se puede remover, ¿no? En el caso del oro, por ejemplo, ese señor lo pone a una centrífuga, ¿no? Dependiendo los objetos, también hay objetos que no se pueden hacer eso porque son muy sensibles a que se tengan una pequeña rayadura y ya el objeto perdió todo valor, ¿no? Aquí ya tenemos un proceso totalmente automatizado, ¿no? Esto ya funciona desde una PC, ¿no? Cuando yo hice mi tesis, hice en un sistema eh, que todo lo que usé era, digamos, producto alemán, ¿no? Esta planta ya pues, es una maravilla, ¿no? Cualquiera quiere trabajar ahí, ¿no? Todo bien organizado. Miren, esa planta que han visto hace un momento es un proceso totalmente automatizado, ¿no? Una planta así acá en Perú, en lo que es industria galvánica, no hay, ¿no? No hay una planta así, con esas características. Eh, en Alemania, digamos, todos los procesos son automatizados, ¿no? Todos los procesos están bien organizados. En principio, aquí alguien que quiere hacer una industria galvánica lo hace, no importa, en un corral lo hace, ¿no? Y yo conozco a varios que tiempo atrás que yo asesoraba, empezaron así, ¿no? Haciendo embaldes, como han visto ahí en recipientes de plástico. Y, y ahora, bueno, ya tienen, han pasado los años y han ganado un nombre y se dedican a la parte de la joyería, ¿no?
Hay objetos, por ejemplo, cadenas, las cadenas para las mujeres, varones, que se compran en cantidad en Brasil y acá lo procesan, ¿no? Nadie quiere hacer cadenas, ¿no? Ya lo traen hecho, pero para procesarlo acá, ¿no? Aplicaciones de cromo en plástico, ¿no? La rugosidad inicial importante, ¿no? Hay que generar una rugosidad al plástico para que se pueda anclar el metal, ¿no? Son estudios en base a microscopios electrónicos, ¿no? Primero es generar rugosidad, luego es darle conductividad al medio, hay la película de cobre. Una maravilla, ¿no? Cobre de alto brillo. Los procesos galvánicos aplicados sobre objetos metálicos, objetos plásticos, ¿no? Y las grandes aplicaciones que tienen, ¿no?
ahí lo ha mencionado él. Y fíjense que esto tiene todo un proceso de tratamiento previo, un proceso de generación de rugosidad para poder anclar el metal, una etapa de activación de la superficie, así se llama, para poder anclar un metal base que no es cobre ni es níquel, ¿no? Por lo general se suele hacer esta activación con plata, puede ser con plata, y también puede aplicarse otro metal, ¿no? Se puede activar también con estaño, con, a ver, plata, estaño, no me acuerdo ahorita el otro metal, pero se pueden hacer con varios metales, eh, generar una película, una base que le da conductividad a la superficie, ¿no? Entonces, teniendo conductividad ya le aplica las películas sucesivas, ¿no? Y bueno, entre etapa y etapa hay pues lo que hacen los lavados, ¿no? Para evitar trasladar restos de solución hacia la otra solución. ¿Qué impresión, señor Henry Camacho? La verdad es que la industria moderna es mucho más ordenada, pues no tiene todo un sistema ya computarizado y ya no necesita tanto como aquí, que es un poco más rústico, pues, ¿no? Sí, Sorprende lo que se ve pero ahí. yo siempre, como les digo, yo siempre valoro bastante a esas personas porque dan mucho trabajo, ¿no? Dan bastante trabajo en la sociedad esas industrias, ¿no? Aquí en el cono norte hay muchos por acá, ¿cómo se llama esta avenida? Por el Tupac Amaru, por donde está a ver, el paradero del metropolitano, por ahí hay muchas industrias galvánicas que hacen cromado, etcétera, ¿no? Por otros lados hay también por San Miguel industrias que hacen baños de oro, etcétera. Hace muchos años atrás, será unos 12 años atrás probablemente, a un chico de acá en la facultad hizo no me acuerdo si hizo su tesis conmigo, pero lo mandé a trabajar a una empresa que estaba necesitando un practicante. Y luego, eh, en una empresa que era una empresa francesa, que hacían recubrimientos metálicos para hacer joyería fina, estaban buscando una persona, ¿no? Y a este chico lo mandé a esa empresa, ¿no? Pero esa empresa no vendía nada acá en Perú, era todo exclusivamente para Europa, ¿no? Todo lo que es joyería fina. Y este chico entró a trabajar ahí porque estuvo trabajando en una empresa de joyería anteriormente. Bueno, ya no sé qué habrá sido de su vida de ese compadre. Ya, muchos cuando ya se van pues, también se olvidan ya de la universidad, ¿no? Le mandé a trabajar, pero no sé si habrá continuado allí, no sé, ¿no? Era una empresa francesa, era nueva esa empresa acá en Perú, pero que hacía todo para Europa, ¿no? Todo para Europa.
¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, profesor. profesor. Limpieza anódica, desengrase. Lavado o enjuague, ¿no? Rise. Activado en ácido sulfúrico. Acá los procesos son así como está realizando este señor, ¿no? Este joven. Un manual, ¿no? Cobre brillante. Aquí al fondo, ven una máquina. Esa máquina es una vibradora. Esa máquina es para lustrar, eliminar impurezas de una superficie que se va a pulir cuando este objeto es pequeño, ¿no? Ese trabaja con agua, agentes, agentes tensoactivos. Eso ya es níquel. Esa manguera que ven ahí es para el filtro. Esta es calefacción. Mire, ahí todavía no está pasando nada, ahí todavía no está pasando nada. Ahí en el cromo recién le aplica corriente. Voy a hacer un comentario acá. Cuando se hace el proceso de cromo, el objeto primero se coloca sin corriente eléctrica y luego se aplica un golpe de corriente eléctrica. Porque si tú lo haces o intentas hacer cuando hay una diferencia de potencial entre los electrodos, se produce un falso contacto y el cromo ya posteriormente no puedes hacer el proceso, ¿no? Ya se malogró. Hay que volver a quitar ese cromo que ha quedado. Afortunadamente se puede hacer. Normalmente lo que se hace es colocar el objeto previamente sin movimiento, que esté quietito y se le aplica un golpe de corriente. Parece fácil lo que digo, pero poco a poco, pues, ¿no? Neutralización del cromo, que normalmente se hace es un objeto cromado, ¿no? Un objeto cromado. Y bueno, la verdad que me gusta esa plantita porque está organizada, no es automatizada, pero sí está bien organizada, ¿no? En el otro caso, primero que vieron, bueno, el señor a punta de punche, ¿no? Con la mano, libre.
el níquel es muy alérgico. Esto que ven acá es un filtro. Esto de acá es en la India, esta plantita. Miren, hay bastante burbuja, es el hidrógeno, ¿no? Cuando se hace cromo duro, siempre hay absorción de hidrógeno sobre la película y eso se elimina posteriormente. Miren, sobre el ladrillo se para, ¿no? Pero me gusta que está organizado. Bueno, estos tanques son de polipropileno. Normalmente, bueno, y acá en Perú también se hacen estos tanques de polipropileno. Tiempo atrás lo que se hacía era, se hacía un tanque de planchas de hierro, se soldaba toda la estructura y se forraba con fibra de vidrio, ¿no? Y así se trabajaba por muchos años. Ahora, luego vino en la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa que comercializaba productos alemanes, se empezó a traer, ¿cómo se llama? Una especie así como, a ver cómo le diría, como si fuese es un plástico, pero que vienen en planchas como la que se hace en las puertas de triplé, como un triplé. Y eso uno lo acondicionaba, lo cortaba todo y hacía el forrado del tanque internamente, ¿no? Y uno tenía que hacer la soldadura. Entonces, ese tenía una pistola para soldar. Ahí también aprendí a soldar yo estos materiales. Porque si lo quemabas ya no podías soldar, ¿no? Tenía que tener mucha precisión con la soldadura para sellar todo el tanque. Y luego que estaba ya sellado, se aplicaba más o menos 440 voltios. Una persona ingresaba adentro y se le colocaba, se hacía el contacto por fuera con el tanque y una persona pasaba una especie de, vamos a decir, como un plumón, pasaba por toda la costura de la soldadura. Si había digamos, un poro por ahí, inmediatamente se formaba un arco de corriente y podías tú corregir dónde tienes que, digamos, reforzar la soldadura, ¿no? O sea, no, imagínate un tanque de 10 metros cúbicos, no le vas a llenar de la solución para darte cuenta de que, oye, está mal forrado, ¿no? Todo se hacía previamente, ¿no? Bien, jóvenes, ¿algún comentario, Henry? Christopher Alarcón, no dices nada, ¿qué pasa?